Muy buenos días, hermanos, un feliz sábado a todos ustedes. Vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 1 del libro El Gran Conflicto de los Siglos. Todos estamos sacando de este precioso material, El Gran Conflicto, por la sierva de Dios Ellen White. Entonces vamos a hacer una oración para que nuestro Dios pueda bendecirnos mediante su Santo Espíritu. Querido Padre Celestial, gracias por esta hermosa mañana del sábado. Te suplicamos que tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestros corazones, nuestro entendimiento, para poder comprender lo que en esta mañana vamos a estudiar, tu libro inspirado y tu palabra. Gracias, Señor, te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Ahora vamos a estudiar el desenlace de lo que pasó, ¿no? En la primera parte hemos estudiado cómo Jesús en el Monte de los Olivas, justamente en esa semana que iba a ser su muerte, justamente predijo, ¿no?, de que de Jerusalén no quedaría piedras sobre piedra, todo caería, ¿no? 40 años después de su predicción, ¿no?, de nuestro Señor Jesús, esto se cumplió, ¿no?, con la toma de los romanos. Vamos a estudiar entonces la consumación de este triste episodio. Muy bien. Dios aplazó sus juicios sobre la ciudad y la nación hasta cosa de 40 años después que Cristo había anunciado el castigo de Jerusalén. Como les decía, ¿no? Admirable fue la paciencia que tuvo Dios con los que rechazaran su evangelio y asesinaran a su hijo en la cruz. La parábola de la higuera estéril representa el trato bondadoso de Dios con la nación judía. Ya había sido dada la orden, córtala, ¿no?, porque no daba fruto la higuera, no, córtala, porque ocupará aún la tierra, el espacio. Pero la divina misericordia lo preservó por algún tiempo, ¿no? Esa higuera representaba a la nación de Israel, que no daba frutos, que rechazaban el mensaje dado por los profetas, ¿no?, por los siervos de Dios. Entonces, a los gentiles lo trataban como perros, como gente extraña que estaba bajo la maldición de Dios. No pregonaban el mensaje de Dios de salvación para los gentiles. O sea, no daba fruto. Por eso que en su parábola dijo, córtala porque ocuparán la tierra, la pregunta, ¿no? Pero la divina misericordia lo preservó por algún tiempo, ¿no? Había todavía muchos judíos que ignoraban lo que había sido el carácter y la obra de Cristo, y los hijos de estos que rechazaron a Cristo no habían tenido las oportunidades ni visto la luz que sus padres habían rechazado. Entonces los hijos de los que crucificaron a Cristo, muchos se arrepintieron después. Cuando vino el Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado, se bautizaron más de 3,000 personas en un solo día, con la predicación del apóstol Pedro en el pórtico de Jerusalén. Entonces, por eso que Jesús dijo, no, todavía déjalo por un tiempo. Entonces, eso fue lo que sucedió, y pues 40 años más los judíos tuvieron justamente oportunidad de poder volverse a nuestro Dios. La longanimidad de Dios hacia Jerusalén no hizo sino confirmar a los judíos en su terca impenitencia. Por el odio y la crueldad que manifestaron hacia los discípulos de Jesús, rechazaron el último ofrecimiento de misericordia. ¿Se recuerdan cómo fue apedreado 3 años y medio después que Jesús murió? Esteban, el discípulo Esteban, fue apedreado el año 34, entonces con eso prácticamente cerraron su tiempo de gracia los judíos, ¿no?, por parte de Dios, ¿no? Entonces sus hijos menospreciaron la gracia de Cristo, que los había capacitado para subyugar sus malos impulsos, y esto lo vencieron. Satanás despertó las más fieras y degradadas pasiones de sus almas. Los hombres ya no razonaban, completamente dominados por sus impulsos y su ira ciega. En su crueldad se volvieron estos judíos impenitentes, se volvieron satánicos, dice. Tanto en la familia como en la nación, ¿no?, tanto en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo, no reinaban más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. Los padres mataban a los hijos y estos hijos mataban a sus padres. Los que gobernaban al pueblo no tenían poder para gobernarse de sí mismos, o sea que había anarquía en el gobierno, en la sociedad. Las pasiones más desordenadas los convertían en tiranos. Los judíos habían aceptado falsos testimonios para condenar al Hijo inocente de Dios. Y ahora las acusaciones más falsas
hacían inseguras sus propias vidas. Con sus hechos habían expresado desde hacía tiempo su deseo: quitad delante de nosotros al Santo de Israel. Eso era una profecía mesiánica del profeta Isaías 800 años antes que Jesús viniese. Ya justamente se predecía la reacción de los judíos frente al Salvador, ¿no? Quitad de delante de nosotros al Santo de Israel. Terrible, ¿no? Y ya dichos deseos se habían cumplido en la persona de Cristo, ¿no? El temor de Dios entonces no les preocupaba más. Satanás se encontraba ahora al frente de la nación de Israel y las más altas autoridades civiles y religiosas también estaban bajo el dominio del diablo. Así fue la situación. ¿Se acuerdan de la profecía de las 70 semanas dada para Israel? De los 490 años que terminaban en el año 34 después de Cristo con el apedreamiento de Esteban, su rechazo al evangelio de Cristo, y del año 34 entonces se proclama el evangelio a los gentiles. Entonces, con ese apedreamiento de Esteban, justamente Israel selló su tiempo de gracia. Entonces, a partir de ahí ya quedaron bajo el dominio satánico, como lo menciona acá este párrafo. Entonces, los jefes de los bandos opuestos hacían a veces causa común para despojar y torturar a sus desgraciadas víctimas. A veces entre ellos se mataban, como lo están viendo en la imagen. Y otras veces esas mismas facciones peleaban unas con otras y se daban muerte sin misericordia. Había adentro esa situación criminal, ¿no? Y ni la santidad del templo podía refrenar su ferocidad. Los fieles eran derribados al pie de los altares. Existían personas fieles. Y el santuario era manchado por los cadáveres de aquellas carnicerías. No obstante, en su necia y abominable presunción, los instigadores de la obra infernal declaraban públicamente que no temían que Jerusalén fuese destruida, pues era la ciudad de Dios, así como ahora sucede en el templo adventista, ¿no? Nominal, ¿no? No, pues esta es la iglesia verdadera. Pase lo que pase, Dios va a cuidar a su iglesia, ¿no? Y con el propósito de afianzar su satánico poder, sobornaban, ¿qué cosa? Coimeaban a falsos profetas para que proclamaran que el pueblo debía esperar la salvación de Dios. Pagaban falsos profetas para que dijeran que Jesús va a venir, o que el Mesías va a venir con poder y gloria, y que Jesús, el Mesías, era un hombre más, era un profeta más. Entonces pagaban así. Pero Israel había despreciado la protección de Dios y no había ya defensa alguna para él. ¿No será que también ahora los falsos pastores evangélicos protestantes están recibiendo plata en cantidad de los masones, jesuitas, para que proclamen teorías falsas de la inmortalidad del alma, sobre el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación, todas esas mentiras fuera del contexto de la palabra de Dios? Pues también así, también sucedía en los tiempos de Jerusalén, ¿no? Ahora también lo proclaman otra mentira más terrible, que los 1000 años no van a ser en el cielo, sino en esta tierra. Mediante la Agenda 2030 va a haber 1000 años de paz. Esta tierra va a estar sin habitantes durante 1000 años. Todas esas formas, como son pagados los falsos pastores para que proclamen esas tonterías, esas mentiras. Entonces así también eran pagados falsos profetas para que dijeran no, que el templo de Dios nunca va a ser destruido. Entonces, aunque ya el templo estaba sitiado por las legiones romanas, está hablando esto del año 66, porque la destrucción de Jerusalén fue en el año 70, pero esto está hablando todavía el momento previo, 4 años antes aproximadamente, en el año 66. Los romanos, al mando de Cestio Galo, del general, habían justamente sitiado Jerusalén en el año 66, 4 años antes de su destrucción final. Entonces, aunque ya el templo había estado sitiado por las legiones romanas, hasta el fin las multitudes creyeron firmemente que el Dios Todopoderoso intervendría para derrotar a sus adversarios. Habían rechazado a Cristo y justamente creían y proclamaban que Dios los iba a salvar, a pesar de que ya estaba rodeado por los romanos toda la ciudad de Jerusalén. Pero Israel había despreciado la protección de Dios y no había ya defensa alguna para él. Desdichada Jerusalén, mientras la desgarraban las contiendas intestinas y la sangre de sus hijos derramada por sus propias manos tenía sus calles rojas como el carmesí, los ejércitos enemigos echaban a tierra sus fortalezas y mataban a sus guerreros. Terrible, ¿no?
Todas las predicciones de Cristo acerca de la destrucción de Jerusalén se cumplieron al pie de la letra. Los judíos palparon la verdad de aquellas palabras de Cristo del Señor: con la medida que medís os será medida. Interesante, porque justamente los fariseos, los escribas, los sacerdotes, ellos se encargaban de condenar a los que necesitaban ayuda, sanidad, a los menesterosos. Por eso Jesús mismo le dijo: con la medida que ustedes miden también será medida. Así como habían matado a Cristo, ellos también iban a recibir muerte por parte de los romanos. Aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursoras del desastre y de la condenación. A la medianoche una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes, a la puesta del sol, se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Así como ven, hay una forma de caballo militar, ¿no?, en las nubes del cielo. Así, de esa forma se apareció en Jerusalén. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Temblaba la tierra a veces y se oían voces que gritaban: ¡salgamos de aquí!, así como voces de demonios, ¿no? La gran puerta del oriente, ¿no?, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres, y que estaba asegurado con formidables barras de hierro afirmadas en el duro pavimento, en el piso de piedras de gran tamaño, se abrió a la medianoche de una manera misteriosa. Pues ¿saben qué? Los ángeles habían abierto justamente esos portales del oriente todavía, porque de Orión justamente viene la presencia de Dios, ¿no? ¿Para qué? Para que los cristianos que habían justamente sido avisados 40 años por Cristo que cuando justamente fuese sitiada Jerusalén por legiones romanas, en ese momento el que esté en Jerusalén huya, el que esté en el monte, en Judea, deje sus cosas y huya hacia los montes. Entonces justamente eso fue una señal, se abrió la puerta misteriosamente y los cristianos justamente fueron avisados así y ellos pudieron escapar y así salvaron sus vidas. Durante 7 años, acá otro hecho también, durante 7 años un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. 7 años, un hombre, ahí como lo pueden ver. De día y de noche entonaba la frenética endecha: voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo. Este extraño personaje fue encarcelado y azotado sin que exhalase una queja. A los insultos que le dirigían y a las burlas que le hacían no contestaba sino con estas palabras: ¡ay de Jerusalén! ¡Ay de sus moradores! Y sus tristes presagios no dejaron de oírse sino cuando encontró la muerte en el sitio que él había predicho. Tristemente fue asesinado, ¿no? Este profeta de Dios, podría decirse así, ¿no? Durante 7 años. Así también durante 7 años previos a la venida de Cristo se va a proclamar con mucha más fuerza el mensaje de destrucción de este mundo de pecado y que Cristo ya viene. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ser maltratados, vamos a ser calumniados, vamos a ser considerados como ¿qué? Como terroristas del nuevo orden mundial. La historia siempre se repite. Ni un solo cristiano, dice, pereció en la destrucción de Jerusalén, porque obedecieron justamente lo que Cristo había predicho. Cristo había prevenido a sus discípulos y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. Cuando vieres a Jerusalén cercada de ejércitos romanos, había dicho Jesús, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieran en Judea y huyan a los montes, y a los que en medio de ella váyanse. Entonces así también como la puesta del estandarte de Roma en la ciudad de Jerusalén, así también la asunción del poder romano en los Estados Unidos, cuando se decrete la ley dominical, también será una señal de que la destrucción de este mundo y que la venida de Cristo está cerca. Interesante. Entonces, después que los soldados romanos al mando del general Cestio Galo, que él era justamente gobernador de Siria,
hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada, y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato de parte de los romanos a la ciudad de Jerusalén. Ellos se retiraron. Esto fue en el año 66, 4 años antes de la destrucción. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. ¿Por qué se habrían retirado? ¿Por qué inmediatamente nuestro Dios no permitió de que siguieran su curso este general de tomar Jerusalén de una vez, cuando todo parecía a favor de los romanos? Pero ellos de una manera misteriosa se retiraron. Tenían legiones. ¿Qué habrá pasado? De repente los romanos o Cestio Galo, el general, habrán visto pues una legión de ángeles ahí, ¿no? Una legión de ángeles militares, y de esa manera de repente se habrán huido. No se sabe. Pero la cosa es que huyeron. Pero ¿qué pasó? Empero la previsora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para el bien de los suyos, de los cristianos. Eso era justamente, ¿no? Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús, y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para escapar, conformes a las indicaciones dadas por el Maestro Jesús. Los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los creyentes. Entonces, habiéndose retirado pues el general romano Cestio Galo, los judíos hicieron una salida hicieron para perseguirle, y entre tanto que ambas fuerzas estaban así empeñadas, los cristianos pudieron salir de la ciudad, aprovechando las circunstancias de estar los alrededores totalmente despejados de enemigos que hubieran podido cerrarles el paso. En la época del sitio, los judíos habían acudido numerosos a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos, y así fue como los cristianos esparcidos por todo el país pudieron escapar sin dificultad. Inmediatamente se caminaron hacia un lugar seguro, la ciudad de Perea, en tierra de Perea, allende al Jordán. Las fuerzas judaicas perseguían de cerca a Cestio Galo y a su ejército, y cayeron sobre la retaguardia con tal furia que amenazaban destruirla totalmente. Solo a duras penas pudieron las huestes romanas completar su retirada. Los judíos no sufrieron más que pocas bajas, y con los despojos que obtuvieron volvieron en triunfo a Jerusalén. Pero este éxito aparente no les acarreó sino perjuicio, pues despertó en ellos un espíritu de necia resistencia contra los romanos, que no tardó en traer males incalculables a la desdichada ciudad. Entonces el milagro que Dios había hecho para que los romanos se retiraran, para que sus hijos los cristianos pudiesen salir de la ciudad de Jerusalén y huir a los montes, ese milagro de Dios que había hecho que los romanos se retiraran, aprovecharon los judíos apóstatas que mataron a Cristo en perseguir justamente a las legiones romanas, al ejército romano. Comenzó a perseguir por detrás. Esto sucedió en el año 66, como lo vuelvo a repetir. ¿Saben cuántos romanos murieron? 6.000 romanos murieron. 6.000 del ejército de los soldados romanos. 6.000, una gran cantidad. Como más de 6 legiones. 6.000 romanos fueron los muertos. En cambio de los judíos hubieron poca baja. Entonces ellos regresaron alegres: hemos destruido a los romanos, ya nunca más van a volver, no van a tener miedo. Pero van a ver el desenlace después de lo que pasó. Esto sucedió en el año 66. Espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito. Ya no Cestio Galo, porque Cestio Galo murió en el año 67, al año siguiente murió. Nerón se enteró de la derrota pues, de Cestio Galo, y a su muerte puso a otro procurador. Pero también murió Nerón en esos tiempos, y ya entró el emperador Tito. Y Tito sí, ya con Tito nadie nunca podía perder. Con Tito, mejor dicho, fue la venganza. Espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito, ¿no?
La ciudad fue sitiada o fue rodeada en el momento de la Pascua, en el mes de Nisan, más o menos entre marzo y abril del año 70. Cuando millones de judíos se hallaban congregados, reunidos dentro de sus muros de Jerusalén. Millones de judíos adentro. Como decir, un manojo, ¿no? Atados, como listos para ser quemados. Entonces, los depósitos de provisiones que de haber sido conservados, lo que es el sustento, el alimento, ¿no?, hubieran podido abastecer a toda la población por varios años. Habían sido destruidos a consecuencia de la rivalidad y de las represalias de las facciones en lucha. Y pronto los vecinos de Jerusalén empezaron a sucumbir a los horrores del hambre, una vez que nuevamente Tito había rodeado a la ciudad de Jerusalén. Ya nadie podía escapar. Con todo el alimento solamente que tenían adentro abastecido, con eso nomás podían sobrevivir hasta que se acabara. Una medida de trigo se vendía por un talento. Tan atroz era el hambre que los hombres roían los cueros de sus correas, ¿no?, sus sandalias y las cubiertas de sus escudos, que también, ¿no?, tenían forrado de cuero. Agarraban ese cuero y lo comían porque tanta hambre tenían. Muchos salían durante la noche para recoger las plantas silvestres, aunque sean malas hierbas, ¿no?, que crecían fuera de los muros, a pesar de que muchos de ellos eran aprehendidos y muertos por crueles torturas, y a medida los que lograban escapar eran despojados de aquello que habían conseguido aún con riesgo de la vida. Los que estaban en el poder imponían los castigos más infamantes para obligar a los necesitados a entregar los últimos restos de provisiones que guardaban escondidos. Y tamañas atrocidades eran perpetradas muchas veces por gente bien alimentada que solo deseaba almacenar provisiones para más tarde. O sea, a veces los ricos abusaban, o los que estaban puestos en autoridad, los gobernadores, los sacerdotes, los amos, quitaban la ración de lo que la pobre gente tenía como última reserva para su sustento alimentario. Los arrebataba. Tremendo. Millares murieron entonces a consecuencia del hambre y la pestilencia. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaba a la boca. Y la pregunta del profeta, ¿se olvidará acaso la mujer de su niño mamante?, recibió respuesta en el interior de los muros de la desgraciada ciudad, tal como lo diera la Santa Escritura. Las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus mismos hijos. O sea, agarraban una paila, una olla grande, y ahí a su bebito lo cocinaban, lo hervían y comían la carne sancochada de su bebito. Así era la situación. Bebito sancochado comían. Bueno, así fue. Esto le sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Una vez más se cumplía la profecía pronunciada 14 siglos antes y que dice: la mujer tierna y delicada en medio de ti, que nunca probó asentar en tierra la planta de su pie, de pura delicadeza y ternura, su ojo será avariento para con el marido de su seno y para con su hijo y su hija, así respecto de su niño recién nacido como respecto de sus demás hijos que hubiere parido. Porque ella solo los comerá ocultamente en la falta de todo, en la premura y en la estrechez con que te estrecharán tus enemigos dentro de tus ciudades. Prácticamente esto Moisés, que les dijo justamente a Israel antes de entrar a la tierra prometida, le dijo eso, que si el pueblo de Israel se olvidase de los mandamientos y los estatutos de Dios, de las leyes de Dios, justamente la nación de Israel sería dispersada a los cuatro vientos y que las madres desnaturalizadas comerían a sus propios hijos. Y se cumplió 14 siglos después que Moisés había pronunciado eso a Israel. Los jefes romanos procuraron aterrorizar a los judíos para que se rindiesen,
Y los que eran apresados resistiendo los azotaban, los atormentaban y los crucificaba frente a los muros de la ciudad. Centenares de ellos eran así ejecutados cada día, y el horrendo proceder continuó hasta que a lo largo del valle de Josafat, o sea, afuera de Jerusalén, y en el Calvario se erigieron tantas cruces que apenas dejaban espacio para pasar entre ellas. Así fue castigada aquella temeraria imprecación que lanzara el pueblo en el tribunal de Pilato, ¿no? Cuando Cristo estaba por ser crucificado: recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pues se cumplió la oración suicida que ellos justamente habían pronunciado para condenar a Cristo. De buen grado hubiera Tito, el emperador romano, hecho cesar o terminar tan terribles escenas y ahorrado a Jerusalén la plena medida de su condenación. Le horrorizaba ver los montones de cadáveres en los valles. Como obsesionado miraba desde lo alto del Monte de los Olivos el magnífico templo y dio la orden que no se tocase una sola de sus piedras del templo. Antes de hacer la tentativa de apoderarse de esa fortaleza, dirigió un fervoroso llamamiento a los jefes judíos para que no lo obligasen a profanar con sangre el lugar sagrado. Si quería salir a pelear en cualquier otro sitio, ningún romano violaría la santidad del templo. O sea, había el emperador romano invitado a pelear fuera de Jerusalén. Flavio Josefo, ¿no? El judío muy conocido por ser historiador, hizo un elocuentísimo discurso. Josefo mismo lo rogó a los judíos que se entregasen para salvarse a sí mismo, a su ciudad y su lugar de culto. Pero ¿cómo respondieron los judíos? Respondieron con maldiciones, arrojaron flechas a su último mediador humano mientras los defendían. Los judíos habían rechazado la súplica del Hijo de Dios, y ahora cualquier otra instancia o amonestación no podía obtener otro resultado que inducirlo a resistir hasta el final. Vanos fueron también los esfuerzos de Tito, del emperador, para salvar el templo. Uno mayor, es decir, Dios, que había declarado que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada, ¿no? En la ciega obstinación de los jefes judíos y los odiosos crímenes perpetrados en el interior de la ciudad sitiada excitaron el horror y la indignación de los romanos. ¡Qué tan tercos eran los judíos! Entonces finalmente Tito dispuso tomar el templo por asalto. Resolvió, sin embargo, que si era posible evitaría su destrucción, pero sus órdenes de Tito no fueron obedecidas por sus soldados, por sus tropas. A la noche, cuando se había retirado a su campamento para descansar, ¿no?, los judíos hicieron una salida desde el templo y atacaron a los soldados que estaban afuera. Mira, aquí están. Sabiendo que los romanos tenían el timón en la mano, ellos atacando a quienes en cualquier momento podían destruirlos. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de esto? Durante la lucha, entonces, un soldado romano arrojó al pórtico por una abertura un leño encendido. Inmediatamente ardieron los aposentos enmaderados de cedro que rodeaban el edificio santo. Tito, el emperador, acudió apresuradamente, seguido por sus generales y legionarios, y ordenó a los soldados que apagasen las llamas. Sus palabras no fueron escuchadas. Furiosos, los soldados romanos arrojaban teas encendidas en las cámaras contiguas, en el lugar santo, en el atrio, en el lugar santísimo, ¿no? Y con sus espadas degollaron a gran número de los que habían buscado refugio allí en el templo. La sangre corría, pero como agua, por las gradas del templo. Miles y miles de judíos murieron. Por sobre el ruido de las batallas se oían voces que gritaban: ¡Icabod! ¡Icabod! La gloria se alejó. Tito vio que era imposible contener el furor de los soldados con cólera, con odio, que estaban por la lucha, y con sus oficiales se puso a contemplar el interior del sagrado edificio. Su esplendor los dejó maravillados, y como él notase que el fuego no había llegado aún al lugar santo del templo, hizo un último esfuerzo para salvarlos, saliendo precipitadamente y exhortando con energía a los soldados para que se empeñasen en contener la propagación del incendio. El centurión Liberalis hizo cuanto pudo con su insignia de mando
para conseguir la obediencia de los soldados, pero ni aún así, ni siquiera el respeto al emperador bastaba ya para apaciguar la furia de los soldados contra los judíos y su ansia insaciable de saquear todo lo que los soldados veían en torno suyo. Estaba revestido de oro y resplandecía la luz siniestra de las llamas, lo cual nos inducía a suponer que habría en el santuario tesoro de incalculable valor. Un soldado romano sin ser visto arrojó una tea encendida sobre los goznes de la puerta, y en breve instante todo el edificio era presa de las llamas. Los oficiales se vieron obligados a retroceder ante el fuego y el humo que los cegaba, y el noble edificio quedó entregado a su fatal destrucción. Así terminó. O sea, era la codicia que también le embargaba a los soldados tomar como sea el templo de Jerusalén. Tenía muchos utensilios de oro, la gran mayoría, vasos de oro, jarras de oro, el incensario, las lámparas, todo era de oro. Entonces, aquel espectáculo llenaba de espanto a los romanos. ¿Qué sería para los judíos? Toda la cumbre del monte que dominaba la ciudad despedía fulgores como el cráter de un volcán en plena actividad. Los edificios iban cayendo a tierra unos tras otros en medio de un estrépito tremendo y desaparecían en el abismo ardiente. Las techumbres de cedro, los techos de cedro también eran como sábanas de fuego. Los dorados capiteles, las columnas, las vigas hermosas de las columnas relucían como espigas de luz rojiza, y los torreones inflamados despedían espesas columnas de humo y lengua de fuego. Las colinas vecinas estaban iluminadas y dejaban ver grupos de gente que se agolpaban por todas partes, siguiendo con la vista en medio de horrible inquietud el avance de la obra destructora. Triste, ¿no? Ahí pueden ver ahí a los soldados saqueando justamente el candelabro de oro. Los muros y las alturas de la ciudad estaban llenas de curiosos que ansiosos contemplaban la escena, algunos con rostros pálidos por hallarse presa de la más atroz desesperación, otros encendidos por la ira al ver su impotencia para vengarse. Todo esto de los judíos, ¿no? El tumulto de las legiones romanas, del ejército romano que desbandada corrían de acá para allá, y los agudos lamentos de los infelices judíos que morían entre las llamas se mezclaban con el chisporroteo del incendio y con el estrépito de los derrumbes. En los montes repercutían los gritos de espanto y los ayes, ay, ¿no?, de la gente que se hallaba en las alturas. A lo largo de los muros se oían gritos y llantos, y aún los que morían de hambre hacían un supremo esfuerzo para lanzar un lamento de angustia y desesperación. Así es, dentro de los muros la carnicería era aún más horrorosa que el cuadro que se contemplaba desde afuera. Hombres, mujeres, viejos, jóvenes, soldados y sacerdotes, los que peleaban y los que pedían misericordia, todos eran degollados en desordenada matanza. Superó el número de los asesinados al de los asesinos. Para seguir matando, los legionarios tenían que pisar sobre montones de cadáveres. Destruido el templo, no tardó la ciudad entera en caer en poder de los romanos. Los caudillos judíos abandonaron las torres que consideraban inexpugnables, y Tito las encontró vacías. Las contempló asombrado y declaró que Dios mismo los había entregado en sus manos, pues ninguna máquina de guerra, por poderosa que fuera, hubiera logrado hacerle dueño de tan formidable baluarte. La ciudad y el templo fueron arrasadas hasta sus cimientos. El solar sobre el cual sirviera el santuario fue arado como campo. En el sitio y en la mortandad que le siguieron perecieron más de 1 millón de judíos. Mira esa comparativa de los judíos que habían justamente 4 años antes emboscado a los romanos. Mataron 6.000 romanos, pero acá la venganza fue más de 1 millón de judíos fueron muertos 4 años después. Entonces los que sobrevivieron fueron llevados como esclavos, ¿no?, vendidos como esclavos, conducidos a Roma para enaltecer el triunfo del conquistador Tito, ¿no?, arrojadas a las fieras del circo o desterrados y esparcidos por toda la tierra. Los judíos habían forjado sus propias cadenas, habían colmado la copa de la venganza en la destrucción absoluta de que fueron víctimas como nación, y en todas las desgracias que le persiguieron en la dispersión.
no hacían sino cosechar lo que habían sembrado por sus propias manos. Dice el profeta Oseas, ¿no? Es tu destrucción, oh Israel, el que estés contra mí porque has caído por tu maldad. Los padecimientos de los judíos son muchas veces representados como castigo que cayó sobre ellos por decreto del Altísimo. Así es como el gran engañador procura ocultar su propia obra. Por la tenacidad con que rechazaron el amor y la misericordia de Dios, los judíos le hicieron retirar su protección. Y Satanás pudo regirlos como quiso. Las horrorosas crueldades perpetradas durante la destrucción de Jerusalén demuestran el poder con que se ensaña Satanás sobre aquellos que ceden a su influencia. Así que simplemente el Espíritu Santo se retiró de la ciudad de Jerusalén y Satanás tomó el control y el gobierno de los judíos. Y esas fueron las consecuencias. Dios no es malo, Dios invita. Y simplemente si tú lo rechazas, Dios retira su misericordia de ti. No podemos saber cuánto debemos a Cristo por la paz y la protección de la cual disfrutamos. Es el poder restrictivo de Dios la que impide que el hombre caiga completamente bajo el dominio de Satanás. O sea que Dios siempre le pone un jaque a Satanás para que no nos destruya. Y es la misericordia y el amor de Dios para con todas sus criaturas, aún siendo buenos y sean siendo malos. Dios los protege, los cuida. Y no saben agradecer a Dios por la salud y la vida que nos da. Los desobedientes e ingratos deberían hallar un poderoso motivo de agradecimiento a Dios en el hecho de que su misericordia y clemencia hayan coartado el poder maléfico del diablo. Jesús mismo dijo que el diablo solamente viene para matar, robar y destruir. Pero cuando el hombre traspasa los límites de la paciencia de Dios, ya no cuenta con aquella protección que le libraba del mal. Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión, sino que abandona su propia suerte a los que rechazan su misericordia. Dios no es un Dios para que obligue al hombre. Entonces, ¿qué sucede cuando los hombres rechazan la misericordia de Dios? Lo único que hacen es recoger los frutos de lo que sembraron sus propias manos. Todo rayo de luz que se desprecia, toda admonición que se desoye y rechaza, toda pasión malsana que se abriga, toda transgresión de la ley de Dios son semillas que darán infaliblemente su cosecha. Cuando se le resiste tenazmente, el Espíritu de Dios concluye por apartarse del pecador. Y éste queda sin fuerza para dominar las malas pasiones de su alma y sin protección alguna contra la malicia y perfidia de Satanás. La destrucción de Jerusalén es una advertencia terrible y solemne para todos aquellos que menosprecian los dones de la gracia divina y que resisten a las instancias de la misericordia divina. Nunca se dio un testimonio más decisivo de cuánto aborrece Dios el pecado y de cuán inevitable es el castigo que sobre sí atraen los culpables. Lo que sucedió con Jerusalén prácticamente también se repitió con Francia en la Revolución Francesa, donde también miles, millones fueron muertos en la época del terror. Y esto también va a ser un cumplimiento, se va a repetir la historia a escala mundial, previo al año de la venida de Cristo. La profecía del Salvador durante el juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo, hablando para nuestro tiempo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. ¿Y de qué manera este mundo será destruido? Por pisotear su ley. ¿Qué ley? Sus 10 mandamientos. Cuando salga la ley dominical, la ley global del medio ambiente, el mundo ya habrá hecho su rechazo a la verdadera ley de Dios. Y las consecuencias que sucedió con Jerusalén también serán lo mismo para todo nuestro mundo. Lóbregos son los anales de la humana miseria que ha conocido la tierra a través de siglos de crímenes. Al contemplarlos el corazón desfallece y la mente se abruma de estupor.
Horrendas han sido las consecuencias de haber rechazado la autoridad del cielo. Pero una escena aún más sombría nos anuncia las revelaciones de lo porvenir, la historia de lo pasado, la interminable serie de alborotos, conflictos y contiendas, toda la armadura del guerrero en el tumulto de batalla y los vestidos revolcados en sangre. ¿Qué son y qué valen en comparación con los horrores de aquel día cuando el Espíritu de Dios se aparte del todo de los impíos y los deje abandonados a sus fieras pasiones y a merced de la hazaña satánica? Entonces el mundo verá como nunca los vio los resultados del gobierno de Satanás. Se va a volver a repetir la historia de Jerusalén, pero a escala mundial. Pero en aquel día, así como sucedió en tiempo de la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Dios también será librado, porque serán salvos todos aquellos cuyo nombre esté escrito para la vida eterna. Nuestro Señor Jesús anunció que vendrá la segunda vez para llevarse a los suyos. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Entonces los que no obedecen al Evangelio serán muertos con el aliento de su boca y destruidos con el resplandor de su venida. Así como le sucedió antiguamente a Israel, los malvados se destruirán a sí mismos y morirán víctimas de su iniquidad. Debido a su vida pecaminosa, los hombres se han apartado tanto de Dios y tanto ha degenerado su naturaleza con el mal, que la manifestación de la gloria del Señor es para ellos un fuego consumidor. Si los pecadores, si los impíos mueren en la segunda venida de Cristo, no es porque el Señor Jesús los mate, sino que su presencia que irradia gloria simplemente es un fuego consumidor para los que no soportan verle a Dios. Simplemente son destruidos porque la naturaleza humana caída no puede resistir la presencia de la gloria de Dios. Quedamos fulminados, muertos. Pero si estamos preparados para con Cristo, si nuestra vida está escondida con Cristo, Dios transformará nuestro cuerpo mortal en inmortal, nuestro cuerpo corruptible un cuerpo incorruptible. Entonces podremos soportar la presencia de Dios cara a cara y no nos va a destruir. Deben guardarse los hombres de no menospreciar el aviso de Cristo respecto a su segunda venida, porque como anunció a los discípulos la destrucción de Jerusalén y les dio una señal para cuando se acercara la ruina, así también previno al mundo del día de la destrucción final y nos dio señales de la proximidad de esta, para que todos los que quieran puedan huir de la ira que vendrá. ¿Y con cuál se va a empezar a manifestar la ira de Dios? Con las 7 plagas, el gran tiempo de angustia. Dijo Jesús: y habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y sobre la tierra angustia de naciones. Cuando vieres todas estas cosas, sabéis que el tiempo está cerca, a las puertas, ¿no? Velad pues, es la amonestación del Señor. Los que le presten atención no serán dejados en tinieblas ni sorprendidos por aquel día. Pero los que no quieran velar serán sorprendidos, porque el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Así que los que estudiamos cuando Jesús va a venir no estamos en tinieblas, dice Pablo, ¿no? Pero los que no quieren saber, los que rechazan el mensaje, dice que para ellos la venida de Cristo será como ladrón en la noche. El mundo no está hoy más dispuesto a creer el mensaje dado para este tiempo de lo que estaba en los días de los judíos para recibir el aviso del Salvador respecto a la ruina de Jerusalén. O sea, el mundo ahora, actualmente, está tan igual como hace 2000 años. Eso es lo que está diciendo. Venga cuando venga, el día de Dios caerá repentinamente sobre los impíos desprevenidos. El día menos pensado, en medio del curso rutinario de la vida, absortos o entretenidos los hombres en los placeres de la vida, en los negocios, en la persecución al dinero, cuando los guías, los falsos pastores religiosos, ensalzan el progreso y la ilustración del mundo.
y los moradores de la tierra se dejen arrullar por una falsa seguridad, por los pastores mentirosos que proclaman paz, milenio de paz, Agenda 2030. Entonces, como ladrón que a medianoche penetra en una morada sin custodia, así caerá la inesperada destrucción sobre los desprevenidos y no escaparán. Y eso lo dice Pablo. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escapará. Ese es el aviso de nuestro Dios. Entonces, ha quedado claro pues este mensaje, que debemos justamente meditar que estamos viviendo la última etapa de la historia. Cristo nos ha dado señales, y la última señal es la marca de la bestia, la ley dominical. Y con eso sabremos que Cristo ya está cercano a su venida. Cristo viene al fin de los 6.000 años de historia del pecado, en el año 2031, que termina. Cristo murió en el año 31, que se había cumplido 4.000 años desde la entrada del pecado. Y desde el año 31, más 2.000 años, llega al año 2031. Cristo va a venir, y estas cosas, esta década, ya comenzó con la pandemia, el COVID-19, esta crisis. Cristo dijo que habría pestes y enfermedades en todos los lugares. Pues vemos que esto está sucediendo ya, y que esto será principio de dolores. Son 10 años que no va a parar, y esto va a seguir. Confiemos en Dios, entreguemos nuestra vida a nuestro Señor Jesús, y que Él sea el director de nuestra vida. Es lo mejor que podemos hacer para poder escapar de estas cosas. Y de toda nuestra vida Dios se va a encargar cómo cuidarnos. Así, si morimos o estemos vivos entre los 144.000, Dios nos va a cuidar siempre y nunca nos va a dejar morir de hambre. Si nos toca descansar antes de la venida de Cristo, será la voluntad de Dios, pero resucitaremos para gloria de Cristo cuando Él venga el año 2031. Les deseo a ustedes las más hermosas bendiciones, y que este estudio haya servido para poder reflexionar y cambiar nuestra vida. Vamos a culminar con una oración. Gracias, querido Padre Celestial, por este estudio maravilloso. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, que tu venida es pronto. Que las cosas que sucedieron en Jerusalén se van a volver a repetir a escala mayor. Ayúdanos a prepararnos, Señor, para las cosas que ya comenzaron. Y esto va a ir de mal en peor. Ayúdanos a prepararnos espiritualmente, y que tu Santo Espíritu pueda descender sobre todos nosotros y poder hacer el mensaje que nos queda por hacer. Te lo pedimos por el perdón de nuestros pecados, en el nombre de nuestro Señor Jesús y Salvador. Amén. Dios los bendiga. Un abrazo a todos ustedes y una feliz semana también.